Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días. Bienvenidos a Bonita Radio. Saludos y buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:06 de la mañana en Bonita Radio en Esto es lo último. Y lo último es que le dieron tremendo tapaboca del Congreso republicano a los republicanos Tomás Rivera Schatz y Jennifer González Colón, gobernadora y presidente del Senado respectivamente. El Congreso le dijo la Junta no se va. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, donde se vio la vista ayer, donde tengo que decir que fue puntual la intervención del comisionado residente Pablo José Hernández, no se va de Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico, según Mujica, Robert Mujica, es el responsable de que no haya habido ningún adelanto en 8 años y nunca se haya podido presentar un presupuesto balanceado. Esto después de que hayan habido intervenciones aquí donde dicen que los últimos 2 son balanceados. Bueno, vamos a eso, pero vamos también a todo lo que tiene que ver con el contrato de New Fortress y lo que me parece que es importante que dice el propio Mujica con relación a ese contrato y por qué lo detuvieron. ¿Por qué hasta el momento no hay un contrato vigente en relación a lo que tiene que ver con la intervención de New Fortress vendiendo exclusivamente desde el puerto de San Juan la energía o el combustible fósil, gas metano, para el esfuerzo de emergencia en energizar de manera temporera algunas de las generatrices que tiene, además de las 5 y las 6, la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a eso, a la intervención de Nidia Velázquez, que también fue bien puntual, y a lo que dijo Robert Mujica contestándole al comisionado de Puerto Rico, residente en Washington, Pablo José Hernández, la gobernadora, cuando admite, sobre todo las caras que puso, cuando admite que está negociando nuevamente con New Fortress, a ver dónde queda el asunto de esa venta de combustible, después que supuestamente ella no iba a ceder a las presiones, pero cedió a las presiones. Lo que el negociado de energía también le está diciendo a Genera Puerto Rico, la filial que privatiza la producción de energía en Puerto Rico de esa New Fortress, que le tiene que entregar un plan de trabajo con relación a la energía temporera. Vamos a todo eso, pero antes vamos a ustedes. Gracias por estar y siempre apoyar nuestro proyecto. Veo por ahí que Malungo, gracias Malungo, siempre apoyando nuestro proyecto. Gracias por tu aportación. Los saludo un momento. Por ahí está Florence, por ahí está Vivian López, por ahí está Tito Crespo, Magdi Cabán, Malungo, Rita Guzmán, María Busó, siempre Heidi Ramírez, esta vez desde Michigan, Bodrogo, Tati, Nereida Ramos, Mick Bernie de Diralicea, Sonia Reyes, Aixes Camilo, Fran Dávila, Luz Colman, Orvil Velázquez, Mirna Luz Bonano, Hilda Rodríguez, Edwin Figueroa, Brenda Gómez, Ed Méndez, Norma Rodríguez, José Rodríguez, Mildred Lozada, Ariel Cartagena, Sandra Infanzón, Luis Matías, Wilma Fontán, José,
Torres, Sandra Arroyo, Carmen Muñiz, Luz Díaz desde Winter Garden, el amigo Edgardo Núñez, Mayayudí Colón, Carmen Dávila, todo el mundo por ahí, Irving Maldonado, está Meribé Martínez, Ilka Hernández, Víctor Lozano. Gracias a todos y a todas, y recuerden que a través de este chat siempre pueden donar, que estemos en vivo, cuando no lo estemos también a través del signo de dólar y el corazón, pero es importante que compartan todos nuestros contenidos, incluidos por las plataformas de mensajería, WhatsApp, Telegram, chat, todo lo que haya, para que así más gente se una y se suscriba. Vamos a hacer otra campaña de suscripciones para ver si llegamos pronto a los 17,000. Ya estamos en 16,007 y pico. Bueno, gente, el asunto del negociado de energía es lo primero que quiero tocar, porque me parece que aquí hay diferentes actores de todo el asunto energético, que desde las reformas que se dieron a través del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, pero antes, después, en el esfuerzo, en ese cuatrienio, en el esfuerzo Alianza Violeta, Eduardo Batia, Larry Selhammer, etcétera, que tiene que ver con el negociado de energía. Nosotros hemos visto un negociado de energía que se supone que trabaje para el pueblo de Puerto Rico, en una intervención desde el inicio bien allegada a lo que son los privatizadores, entre ellos Luma. Mucho se ha hablado, y lo denunció Lautier en su momento, de quienes componían el negociado de energía, ese nuevo ente que supuestamente iba a trabajar para que se balanceara el nivel de combustible fósil versus las energías renovables, lo que quedó en nada con el gobierno republicano, pero sobre todo la intervención de ellos cuando le dicen al gobierno o al privatizador lo que debe ocurrir. Siempre han aprobado los famosos aumentos que colocan a Puerto Rico en la segunda jurisdicción de donde se paga más cara la luz, el servicio de energía eléctrica en Estados Unidos. Cuando esto sigue ocurriendo, nosotros miramos al negociador de energía con mucha suspicacia. De hecho, nunca han accedido a una entrevista con Bonita Radio. No son amigos de las entrevistas, a menos que no los llamen de la legislatura de Puerto Rico. Ahí está Edison Avilés, que es su presidente, con quien he tratado en numerosas ocasiones y siempre me refieren a las famosas resoluciones. Para no olvidarnos de quién es quién y ponerle rostro a estos comisionados, no olvidemos que ahí está el licenciado Ángel Rivera de la Cruz, la licenciada Lilian Mateo Santos, el ingeniero Ferdinand Ramos Cigar y la licenciada Silvia Ugarte Corujo, a quien hemos visto en intervenciones en la legislatura con bastante problema para articular coherentemente lo que se supone que haga el negociado, y que, sobre todo en materia de fiscalización, dicen que le creen a Luma todo lo que le digan. Pero, en ese sentido, esos son los comisionados. ¿Qué hizo en toda la controversia que está dándose ahora mismo entre New Fortress Energy, Genera, en el que, tengo que insistir en decirlo, el ingeniero Josué Colón, SAR de Energía, parece que tratando de sacar la cara por el gobierno de Puerto Rico, lo que no ha podido hacer la gobernadora en momentos en que se cuestiona la capacidad y sobre todo diligencia que tuvo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y Jennifer González Colón, cuando en el 2018 le hicieron un contrato a New Fortress para que en principio alquilara y desarrollara un terminal de transbordo de gas metano en el muelle de San Juan, para finalmente darle, y sobre todo a cambio, el monopolio de la venta de gas a través de ese muelle. Si Josué Colón ha insistido en ser puntual, y ayer hablábamos de las veces que Josué Colón le ha dicho, por lo menos en las últimas 48 horas, a Genera, tú tienes que buscar suplido de gas más allá de tu matriz, New Fortress, porque evidentemente el SAR de Energía no está contento con todo lo que está pasando y es el único que, vuelvo y repito, está tratando de sacar la cara por el gobierno. Claro, la gobernadora lo contradice cada vez que dice que ella no estaba en el gobierno cuando desde el 2018 se le dio un contrato malo a New Fortress.
Pero el SAR ahora presiona, genera, empieza a hacer tensa la relación con el productor de privatizador, de producción de energía. Y ahí empieza a complicarse el panorama. Yo creo e insisto que no para New Fortress, para el gobierno de Puerto Rico. Porque no hay nada peor que usted pelear cuando no tiene dos manos. Y el gobierno de Puerto Rico, en toda la relación de New Fortress y todo lo que se ha develado que ocurre desde el 2018, algo que se supo desde ese día, pero los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, se montaron en el discurso de la transformación energética sin indagar, sin complejizar lo que tenía que ver con las transacciones que supuestamente iban a dar la posibilidad de que se transformara lo que se había perdido a base de dos fórmulas nefastas: la corrupción y la mala administración de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, administrando la joya de la corona que era la Autoridad de Energía Eléctrica, primero Fuentes Fluviales, y segundo, el nivel de corrupción que se dio alrededor de todo lo que logró el capitalismo salvaje y del desastre que se instauró a partir de los huracanes Irma y María en Puerto Rico. Y en este momento nosotros estamos viendo cómo el negociado se comporta ante todo esto. Pues emitió una resolución donde le pide a Genera que le dé un plan de trabajo, le aclare, le establezca propiamente cuál es el plan de trabajo que va a seguir en relación a todo lo que tiene que ver con la energía temporera. Yo creo que es importante que se aclare lo que va a pasar con esto, porque aquí es donde está la mayor fuente de propaganda del gobierno de Jennifer González. Hablan del ente regulador, porque ellos no me dejan, por otro lado a veces me dejan, pero hablan a manos llenas de lo que es más técnico, que tiene que ver con las unidades para energizar esas unidades con gas metano. Y ahí es donde se pierde, yo creo que a propósito, a base de un diseño de propaganda, de explica mucho y no digas nada. Y lo que está diciendo el regulador es que las unidades de generación temporera instaladas por FEMA y USACE, el Cuerpo de Ingenieros, en las plantas de Palo Seco y San Juan fueron desde su instalación diseñadas para operar utilizando gas metano, ellos dicen gas natural, como combustible primario y diésel como respaldo. Dijo que, por lo que ha leído sobre la prensa, a la disponibilidad de a través de la prensa, a la disponibilidad del gas metano, toma conocimiento de la alta falta de infraestructura, alegada falta de infraestructura necesaria por parte de Genera para permitir el cambio de combustible de gas metano a diésel en las unidades temporeras. Es decir, le dio 10 días a partir de la notificación de esta resolución, que fue ayer, para que dé cuenta de cuál es el plan. Ordenó también y a la Autoridad de Energía Eléctrica presentar informes mensuales a partir del 15 de agosto. El negociado ordena a Genera y a la autoridad a presentar un informe mensual que detalle cualquier incidente o limitación relacionada a la incapacidad de cambiar de combustible, el impacto adoptado o planificado y los resultados de cualquier reclamación relacionada al contrato de suministro de gas natural. Todas las instancias a las que se haya utilizado diésel en lugar de gas natural desde el comienzo del contrato, las causas de cada incidente, las acciones correctivas tomadas y la evidencia de reclamaciones realizadas bajo el contrato. Cuando uno lo mira así, dice, wow, los comisionados se la comieron. ¡Qué chévere! El detalle no es ese. El detalle es que lo que están haciendo bien ahora lo hacen desde que ellos comenzaron, los años que lleven hasta este momento, bastante tarde. Primero. Segundo, si usted va a fiscalizar, más vale que usted lo haga con líneas bien claras desde el día 1. Y eso, aunque está en el papel del contrato, aunque está en el trabajo que se supone que haga el gobierno de Puerto Rico contra la
en las alianzas público-privadas y el propio negociado nunca lo han hecho desde el día 1. Y yo vuelvo a insistir, y siempre he dicho que me opongo totalmente a que haya una privatización del servicio esencial de energía eléctrica o energía como sea. Eso debe estar en manos del Estado, bien llevado, como así deben ser los procesos de privatización que se den en el país. Hay otros que se pueden privatizar. Yo no tengo problema con la privatización del aeropuerto en principio, porque no puede ser buena. Porque el contrato siempre tiene que ser bueno para el que lo va a firmar la parte privada y malo para el pueblo de Puerto Rico, que es quien lo paga. Porque que yo sepa, usted no va a comprar un carro, usted no va a privatizar el patio de su casa para que el vecino se quede con él. Usted lo va a privatizar para que le dé posibilidades de desarrollarlo, de que pueda sembrar, de que pueda tener una buena infraestructura para disfrutarlo. Pero no es para que el vecino se quede con él. Es para que los dos puedan disfrutar de él. Usted ganar lo que se tenga que ganar y la otra parte también. Ahí es donde está el problema de esta fiscalización, a mi juicio, tardía del negociado de energía. O usted saca los machetes desde el día 1 con relación al que le quiere cortar las piernas, o sencillamente se retira del juego. Por eso es que las propuestas alrededor de lo que debe ser un rediseño del gobierno de Puerto Rico, no en materia de agencias necesariamente, rediseño emocional y mental de aquellos que vienen a regentar la administración pública. Por eso es que surgen, y por eso es que hay un país que en el 2024 votó por una alianza y le dio el 41% de posibilidad, el 60% de posibilidad. Es posible que sea un 34% porque hay un por ciento que se fue con Proyecto Dignidad definitivamente. Pero en ese sentido, gente, yo creo que cada vez más tenemos que cuestionarnos cómo es que vamos a fiscalizar. Y el periodismo obviamente es importantísimo en ese esfuerzo. A esos que vinieron a decir que ellos iban a cambiar la manera de administrar cuando finalmente administran de la misma forma. Pero ahí está el negociado diciendo, tratando de sacar las castañas del fuego con relación a todo este conflicto de New Fortress. Yo quiero que ahora escuchemos a la gobernadora en algo que nosotros adelantamos ayer, pero me parece que es importante que le veamos el rostro a la gobernadora cuando está hablando de lo que está pasando en materia del contrato, lo que obviamente no han podido negociar todavía y que están en medio de negociar, por lo que evidentemente le salió muy bien la amenaza a New Fortress de llevarse la barcaza para otro sitio, recoger los bártulos desde el pasado sábado, si no empiezan a pagarle lo que le deben y sobre todo aprobarle un contrato a 15 años por $20,000 millones. Porque el rostro de la gobernadora es importante y sobre todo a quien tiene detrás, que de eso también vamos a hablar. Vamos a escuchar a la gobernadora en 2 videos que son cortos y regresamos al análisis. Entonces, que New Fortress y Genera puedan ver los términos y por lo menos suplirnos esta gas natural para estas 14 plantas y de esta manera no apagar a Puerto Rico. Así que estamos siendo bien persuasivos en lo que significa por disposición de ellos habernos cancelado unilateralmente esta parte del contrato, el que podamos tenerlo. Este es un contrato distinto al de las plantas 5 y 6 que sigue su vigencia hasta el año que viene. Bien. Estamos sí en conversaciones, ¿verdad? Siendo bien proactivos en lograr un acuerdo a través de una contratación de emergencia con esta compañía que tiene el buque ahí, que tiene el gas ahí y que antes del martes le suplía regularmente con el contrato existente que ellos cancelaron el pasado jueves. Unilateralmente, tengo que decir, porque nosotros hemos estado y se han pagado todas esas facturas. ¿Qué provoca esto? Que tengamos 225 megavatios de las plantas de temporeras que no está en función. Y eso nos crea un severo impacto
cuando tú tienes ahora mismo que ayer salió AES1, son 350 megavatios menos de generación que tenemos, y tenemos también otra rotura en Aguirre que nos lleva a casi 805 megavatios que no podemos utilizar, y que por lo tanto en estos picos de demanda nos crean un problema de que en cualquier momento pudiéramos tener deficiencia Bueno, yo creo que la gobernadora está tratando de establecer que está controlada, pero se le nota la cara de pánico. Porque definitivamente Jennifer González tiene un problema en un momento en que le tiene que dar gracias a todo, a Dios sobre todo, porque ella lo menciona a cada momento, que no tiene una oposición tan sólida como la pudo haber tenido un Partido Nuevo Progresista en el poder contra un Partido Popular en su momento. Incluso yo creo que han sido bastante pasivos aquellos de la alianza, incluido el Partido Independentista y la alianza y el Movimiento Victoria Ciudadana. En otro momento sentiría la presión de estar en todos lados cuestionándosele a la gobernadora, que tiene la peor crisis, con el tema que ella dijo que dominaba, con el tema que ella dijo tenía todas las posibilidades de incluso sacar los contratos, por lo menos el de Luma, desde que prometió esa parte de resolución con relación a lo que está pasando en materia del esfuerzo energético en Puerto Rico. La gobernadora tiene que tener temor, porque usted sabe lo que es usted en el fin de semana hacer un video el pasado lunes diciendo miren cómo entraron otra vez, porque supuestamente ella había logrado que le dieran la vueltita a la bahía de San Juan y regresaran la barcaza Energos Princess. Después de eso, la gobernadora tiene que admitir que con quien único puede hacer una transacción hoy para evitar que haya una crisis, como ella dice que puede haber, de producción de energía porque no hay gas metano, es con ese que la amenazó con llevarse el bate, el guante y la bola, y realmente la dejó ponchar. Ese es el problema que tiene la gobernadora cuando hace esa conferencia de prensa. Pero ¿quién está detrás de la gobernadora? Tomás Rivera Schatz. ¿Ustedes han escuchado a Tomás Rivera Schatz decir algo sobre lo que está pasando en su gobierno del Partido Nuevo Progresista? No. Ahí es donde la mezquindad de Tomás Rivera Schatz se hace bien grande en el Partido Nuevo Progresista. Y yo le puedo decir lo que desde afuera, obviamente, puedo opinar de cómo se debe sentir el conglomerado de estadistas desde el liderato hasta la base de ese partido, cuando lo que hacen con la gobernadora, que yo no estoy diciendo que le estén pasando factura por todo lo que ella ha hecho con otros lideratos, no estoy justificando una cosa con otra. Pero definitivamente lo que están haciendo es dejándola sola en un momento crítico. Ni siquiera Carlos Johnny Méndez ha salido a defender a la gobernadora en este momento. Tienen un problema serio, y a mí me parece que la mayor dificultad que tiene el Partido Nuevo Progresista de congregarse nuevamente y hacer frente sólido es, por un lado, que nunca le han cuestionado a Tomás Rivera Schatz de qué manera cada vez que pasa algo le mete las puñaladas traperas a ese liderato. Y segundo, que tienen un problema serio con los componentes alrededor de la gobernadora que son más cercanos, como un Francisco Domenech y una esposa directora ejecutiva de la Administración de Distrito de Convenciones, autoridad, que aparenta tener más pull que la propia secretaria de Estado, Rosacheli Rivera Santana, que salió, la confirmaron, perdió la alcaldía y no se ha vuelto a escuchar. Porque hasta las conferencias de prensa donde participa reuniones de la gobernadora con el liderato de planes médicos y el Departamento de Salud, quien está es la directora ejecutiva de la Autoridad de Distrito de Convenciones y del famoso Dodge criollo. No está Rosacheli Rivera Santana. Y yo creo que esos son los grandes problemas que tiene el liderato del Partido Nuevo Progresista siendo gobierno. Que el problema es que la división es tan grande
en el gobierno de Puerto Rico que quien está sufriendo las consecuencias es el país, porque tienen una gobernadora que yo tengo que decir que yo casi la vi llorando ayer en esa conferencia de prensa. Estuvo así de llorar. Y eso sigue siendo problemático para la gobernadora, que en el momento en que se supone que su gobierno saque más fuerza para decirle al país, tranquilo, vamos a manejar los asuntos, por un lado, manejan la estrategia de comunicación de esta crisis con el túmbame la pajita y no van a salir airosos con las amenazas porque nos están chantajeando, pero después son y se posicionan en el lado de abajo de esa estructura y los amenazan y asumen la amenaza. Yo creo que eso es lo más crítico. Y me parece que la gobernadora ya se le nota cierta intranquilidad. No estoy diciendo molestia. Ayer yo la vi, como les digo, a punto de llorar. Yo creo que esta es una crisis profunda y Jennifer González no tiene los galones para manejar esta crisis. Pero los rostros de Tomás Rivera Schatz, además de hablar de todo, menos de dos asuntos importantes, lo que tiene que ver con el asunto de energía y lo que tiene que ver hoy con que si Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos están en el closet, más en el closet está Tomás Rivera Schatz, que no ha dicho nada sobre los maestros religiosos que acusó el gobierno federal. Y en ese sentido, yo creo que ahora sí tenemos que ir a un tema que si los primeros dos le tienen que doler a Tomás Rivera Schatz, y debe estar buscando la forma de, más allá de posicionarse y decir algo, recordemos que él es el presidente del Senado y él se vende como lo más grande, pero tiene también tanta dificultad de salir con el fuete últimamente y de mantener su visibilidad hostil, que ha tenido que poner precisamente en un proyecto que le impondría 45 centavos de impuesto a las personas que tienen celular. Ha tenido que decir, no, eso me lo pidió la Federación de Alcaldes. En otro momento lo hubiera sacado pecho y hubiera dicho, ese soy yo. No, lo aprobaron a espaldas del país. Y bien clarito en el epígrafe dice, proyecto por petición de la Federación de Alcaldes, porque la Federación de Alcaldes quiere que le deje 1.100 millones al CRIM. Ese proyecto pasándole la factura al pueblo. Pero hay algo bien importante que quiero dejar aquí claro en el contexto de ese impuesto y lo que buscan los alcaldes. Si los alcaldes de Puerto Rico tuvieran la credibilidad para decirle a sus municipios, yo te voy a imponer 45 centavos, porque todo el dinero que llegue para eso, de ese esfuerzo, me va a provocar esto en tu municipio. Tú vas a tener la posibilidad de no contratar cuidadoras para tus viejos, porque yo voy a tener 24/7 cuidadoras para tus viejos. Yo no te voy a cobrar por algunos servicios que ahora estoy cobrando. El IBU municipal lo voy a bajar a la mitad. Si los alcaldes tuvieran la credibilidad de eso y no fueran, y voy a mencionar, uno, alcaldes como del Partido Nuevo Progresista, Enrique Questel, de Santa Isabel, que no solamente le robó a su pueblo parte de los terrenos municipales donde hoy tiene un negocio privado, sino que se cogió casos del FEI, que se cogió casos de ética y todavía anda por ahí pululando y haciendo campaña para el Partido Nuevo Progresista. Si los alcaldes de Puerto Rico tuvieran credibilidad, no había ningún problema con que pagáramos un impuesto. Pero el problema es que en los municipios todo se paga, incluido el IBU municipal. Y ahí es donde tienen el problema con el famoso proyecto. Porque si me dicen que son todos, que lo han manejado súper bien, como el Dutuado, que a quien menos contrata son a los amigos, a los hermanos Negrón Yudice,
para pagarle incluso con fondos de la pandemia, del COVID, para seguir manteniendo las carteras y las cuentas de banco de los PNPs en el poder. El problema es que así no se puede. Si Utuado estuviera tan bello, ese casco urbano está deterioradísimo. Si el presidente del CRIM, de la Junta del CRIM, que es el alcalde de Orocovi, tuviera la capacidad de tener, un supermunicipio corriendo, pero aceitado, sin pagarle a los amigos del alma, pues no había problema. El problema es que los alcaldes perdieron toda credibilidad, sin contar los casi 9 que hay convictos de las pasadas administraciones del Partido Nuevo Progresista versus los 5 que hay del Partido Popular. Cuando se atrevan a hacer mejor gobierno en las alcaldías, es posible que no tengamos ningún problema con pagarle los 45 chavos de impuestos. El problema es que no se traduce en que el pueblo va a estar mejor representado. Todo lo contrario. Ahí están las necesidades. Y no se satisfacen. Dicho eso, si vamos a hablar de lo que está pasando con Tomás Rivera Chatz y Jennifer González Colón, definitivamente hay que decir que ambos, que hace 3 semanas salieron sacando pecho, que sí, aquí en Bonita Radio dijimos desde el día 1, eso es para las gradas, eso es un grito que no va a llegar a ninguna parte porque ellos saben que no tiene fuerza de ley. Una resolución pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que sacara la Junta. Y hoy yo creo que la mejor evidencia la mejor escena que podemos ver de Jennifer González Colón y Tomás Rivera Chatz es que él baje la cabeza y ella esté tímida y ella tenga miedo o esté asustada. ¿Por qué? Porque si hace 3 semanas ellos le gritaron al Congreso de Estados Unidos que sacara la Junta, el Congreso ayer, en plena vista de el estado de la Junta de Control Fiscal en este momento, el presidente de esa Comisión de Recursos Naturales le dijo a colegas periodistas, para ningún lado que van, aquí hay mucho que hacer todavía. Y como hay mucho que hacer, pues este no es el foro para venir a decir que quitemos a la Junta. Es necesario terminar el trabajo, dijo el presidente Bruce Westerman por Arkansas, al finalizar la audiencia con el presidente de la Junta, con el director ejecutivo de la Junta. Para mí lo más interesante también fue lo que dijo el demócrata. Esto, ustedes saben que Nidia Velázquez es demócrata, que es demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, Richie Torres, que todos han dicho, la Junta tiene que irse. Pero también la representación demócrata dejó claramente establecido, pues mira, pues no, aparentemente no. Dijo, exploraremos los próximos pasos para resolver la crisis de deuda de Puerto Rico y trabajaremos para garantizar que existan las salvaguardas adecuadas para prevenir riesgos financieros futuros, dijo Jeff Hurd. Pero estoy buscando lo que dijo definitivamente el demócrata, porque sí es interesante. Y este es Jared Hoffman, el representante en ese Comité de Recursos Naturales por California de la minoría demócrata. Los llamados a eliminar a la Junta ahora, simplemente por su gasto en consultores y su negativa a aceptar las excesivas demandas de los tenedores de bonos de la AEE, son prematuros. Eso lo dijo el demócrata. Así que Jennifer González y Tomás Rivera Chatz, los republicanos no los quieren al saque. Y los demócratas, que se han montado en eso siempre, en contubernio con el Partido Republicano, de un tiempo a esta parte sobre todo, entienden que ahí hay demasiados chavitos de donantes como para meterle las manos a la Junta en este momento, porque a mí no me queda duda que eso es lo que pasa. Pero yo quiero que vayamos a 3 audios. Uno, las preguntas que le hiciera el comisionado residente
Pablo José Hernández, a el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, que fue el que fue por la Junta allí. Otro de Nidia Velázquez, que es bien corto y bien directo. Y el último, que me parece bien importante, sobre lo que tiene que ver con el contrato de New Fortress y por qué la Junta tiene reparo con ese contrato. Vamos a colocarlos uno detrás de otro y regresamos al análisis porque me parece bien importante, sobre todo el que habla de cómo la Junta de Control Fiscal, además de los gastos excesivos, no puede establecer que haya habido un presupuesto balanceado en estos 7 años y en este momento no tengan fecha de salida. Se supone que en los próximos 4 años, como van a escuchar a Mujica, hagan algo para eso. Pero me llama la atención de la manera en que él responde. Vamos a los audios video. Okay, so 9 years, 0 balanced budgets. That is a big failure. Who is responsible for this? Is it the board's fault or is it the government's fault? It's the government's. It's the government's fault. The tools and the mechanisms for the board to leave are within the hands of the government. Mr. Mujica, Congress promised the board would cost under $400 million in 10 years. Can you tell me how much the board has actually spent during this period? What's the amount? The total amount is about $1.4 billion is the cost of the restructuring. But we've heard overall. about consultants costing over $2 billion. The restructuring is cost about that's not all consultant costs. That it would also include the numbers, the cost of the actual board itself, the board staff. But let's be clear. Okay, so it's more than 5 times what Congress estimated this would cost. You understand that this is creating a lot of distrust in Puerto Rico because it appears that, especially when it comes to the excessive spending on consultants, the board is imposing austerity on the people of Puerto Rico, but then when it comes to its own expenses, it's not setting an example. The board has saved the people of Puerto Rico over $60 billion. $60 billion that the elected officials of Puerto Rico incurred. 16 consecutive years of unbalanced budget, 16 consecutive years of borrowing money, and that resulted in the reductions and the things that had to be done. Those things were done because of PROMESA, because But of the you are actions imposing of the austerity board. on many agencies, on many people, and not exercising it yourself. Section 209 sets clear conditions for the board's departure. We've spoken a lot about that today. Puerto Rico hasn't had one balanced budget since the board arrived in 2016. I understand we just approved one, but we have to wait and see if it actually stays within budget by the end of the year. Who decides if the budgets meet the required accounting standards? Is it the board? We will look at the audited financial statements. The last audited financial statements that we have are from 2022. And who provides those Hacienda, statements? the government. The government. The government pays for it. The government does it through KPMG. And that last report says that the 22 budget was not balanced under modified accrual. Okay, so 9 years, 0 balanced budgets. That is a big failure. Who is responsible for this? Is it the board's fault or is it the government's fault? It's the government's. It's the government's fault. The tools and the mechanisms for the board to leave are within the hands of the government. I think you are both to blame, but I agree. The government hasn't delivered responsible budgets, and the board, well, I feel that the board hasn't provided the leadership that we need. It's been almost a decade. Can you provide a roadmap for the board's departure? The people are asking, ¿cuándo se va la Junta? Yeah. And I think this budget is a really good start, and the governor has showed a commitment to do that, and we are working very hard with it. We are working with the Office of Management, the Office of Budget within Puerto Rico to build the capacity to do the knowledge transfer. Can you so that provide they have an estimate of time? How Well, many we would more have years are left? the next 4 years could lead to 4 consecutive balanced budgets, and within that time, we should be able to do those reforms. But we need to hold the government accountable to making sure that those reforms actually happen. And then I can report back in 4 years that we've met those terms. And I agree with you. We need to keep the government gentleman's time has accountable. expired. And I wish the government were present in this hearing so that not just this government, the previous governments, all from the same party, have failed the people of Puerto Gentleman's Rico time has expired. in ending the oversight board's tenure in the island. So what they're actually advocating is for rates to go up in order to pay back the debt. So that means that the only way to create revenue and pay bondholders would be to raise energy rates for over 50 years. Isn't that correct? That's correct. Okay, then bondholders
led by Golden Tree, expect the people of Puerto Rico to pay higher electricity bills for decades, just so they can keep profiting. The estimates are that they would have to raise the rates in order to pay them. Over 50 years, you would have to increase rates by approximately 8 cents. Thank you. I understand. We received the contract. It was a long-term contract for fuel supply. As our due diligence of the board, we wanted to review the contract. There are significant disparities between the contract and what the RFP said, and then part of our review process is to make sure that there is market competition in contracts and it's consistent with the fiscal plan. In our review, we asked for more time. They wouldn't give us more time to do the review. There was 2 contracts, and I'll make this very quick. There were 2 contracts under review. One expired, and then there was another contract that doesn't expire until next year. When we interviewed people who negotiated the contract, what they said to us was, the reason we sent you that contract, and that contract was negotiated under the threat of that the fuel would not be delivered for the units where there is currently a contract that is active. If that is true, that fuel was going to be cut off as part of the negotiation, and then what we know as a fact is the fuel delivery then actually, when the contract wasn't approved, the fuel delivery actually was not delivered, in fact. So if the facts as reported to us are true, that would be a despicable act against the people of Puerto Rico to deny them the fuel that they would be needed in order to negotiate and push the terms of a contract. And Mr. Mojica, can you just address some of the more egregious provisions that were in that contract that they were trying to force the board to agree to? We're still reviewing the contract, and we haven't reached an opinion as to the contract itself. What we have said, however, is the contract gives exclusivity where there already is exclusivity over the San Juan port. This contract gives broader exclusivity. The contract is a take or pay with regard to specific volumes. We need to understand are those volumes achievable because it may include new generation assets that are still not constructed. So we don't want to put Puerto Rico in a position where you're paying for fuel that you may not need because of delays, and Puerto Rico has not been successful in delivering projects on time. So it's the market competition aspect, and it's also the aspect. Comencemos por lo último que dijo Robert Mujica con relación al contrato de New Fortress. Que si en efecto lo que pasó, que fue que dijeron que no iban a servir más gas porque no habían llegado a un acuerdo económico con el gobierno de Puerto Rico y ese contrato, definitivamente, uno de los 2 contratos, porque hay uno que todavía está vivo hasta el 2026, definitivamente lo que ellos prometieron y que Robert Mujica cataloga como despreciable, lo lograron. Y eso esa es la expresión más sólida de que estamos bregando con buitres que le importa torta el país y le importa que tenga o no tenga servicio de energía eléctrica. Y cuando usted trabaja con gente despreciable y usted se sienta en la mesa a negociar o a dejar que el que lo desprecia haga lo que quiera con usted, el gobierno del Partido Nuevo Progresista ha demostrado que son los peores colonizados que ha tenido gobierno alguno en Puerto Rico. Lo lograron desde el 2018 hasta este momento. Por eso aquella conducta del 2018 de dejar que la negociación fuera dirigida por New Fortress, de condicionar el contrato de alquiler de muelle gracias a Anthony Maceira y a José Ortiz, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, exdirector de Puertos Maceira. Se convierte exactamente desde aquel día en la ñangotá más grande que ha podido dar el gobierno de Puerto Rico en relación a lo más importante que es el servicio de energía eléctrica. Por eso Robert Mujica dice que es despreciable. Pero si usted está dispuesto a sentarse con el despreciable y a virarle la cara y a ponerle el trasero, usted es el peor colonizado. Y ese es el gobierno de Jennifer González, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi
en principio, sobre todo los chiquitos esos que se creen grandes y que han ganado millones de la chequera del pueblo de Puerto Rico como contratistas, como Anthony Maceira, como los Mercader, como los Cristian Sobrino. Porque ellos dijeron que se comían los niños crudos, llegaron a un gobierno y lo menos que lograron fue que el país por primera vez votara a su gobernador. Eso dijo Robert Mujica en el Congreso de Estados Unidos. Con relación a lo que dijo y le preguntó la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez, me parece que lo más increíble es que lo que la gobernadora niega desde el día 1 que es candidata y es comisionada residente hasta el día de hoy es lo que va a pasar con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque siempre esos buitres que menciona Nidia Velázquez han apostado a que se tenga que aumentar el servicio, la factura de la luz, para poder satisfacer sus necesidades buitres de tener más, a pesar de que compraron a precio de pescado abombado los bonos de Puerto Rico y de la autoridad. 50 años estaría pagando el pueblo de Puerto Rico 5 generaciones el exceso de esa factura de energía eléctrica. Cuando lo entrevista o le pregunta en esa vista el comisionado residente Pablo José Hernández. Yo creo que es importante lo que hizo Pablo José Hernández, decir que la Junta de Control Fiscal ha fallado, no ha tenido liderato en esa relación colonial con Puerto Rico como el gobierno de facto. Volvemos, estamos en el 38. Estamos en aquel momento que Puerto Rico todavía no tenía gobierno propio y estaban dándose las bases para que eso ocurriera. Allá es que estamos, en el siglo XXI. Y en ese sentido, el problema de Pablo José Hernández es que abraza a la Junta de Control Fiscal. Cuando le dice que no ha tenido suficiente liderato con el gobierno de Puerto Rico, que siempre ha fallado en presentar presupuestos, planes de trabajo con relación a los presupuestos cada año, que no están balanceados. Porque la Junta, como dice Corsino Maurás, aquel convicto del Instituto del SIDA, el que juega con melao, se lambe los dedos. Y no se sabe quién de los dos juega con más melao. Si el gobierno de Puerto Rico con la corrupción o la Junta de Control Fiscal. No quiere dejar de ganarse $650,000 como se gana Robert Mujica. No quieren dejar de gastar y pagarle a los amigos del alma de X y Y partido, porque ahí se tienen que cruzar ambos, para poder manejar la deuda desde esos múltiples consultores que tiene la Junta de Control Fiscal. Ahí es donde yo creo que se cuelga en ese interrogatorio Pablo José Hernández, porque como buen popular y aliancista, Violeta con el Partido Nuevo Progresista apoyaron a la Junta, la movieron que fueran ellos los que vinieran a darle clases a los puertorriqueños, sobre todo al liderato político, para hacer bien las cosas. En lugar de exigirle, vinieron a ganar dinero, vinieron a pisar una vez más a la colonia. Y para ser anticolonialistas, los PNP se comportan como unos buenísimos colonizados, como diría Fran Fanón y Albert Memmi. Se convierten en colonizadores. No, son colonizados que respetan y quieren siempre obedecer al amo. Y ahí está la relación de poder. Y como gobierno, el Partido Nuevo Progresista nunca ha sido anticolonialista, por eso es que yo no me puedo imaginar cómo se sentaron gente que yo considero inteligente, gente que yo considero que realmente... Eso es. Díganme si ahora, qué increíble, se quedó pegado. Una vez más con ese problema, no puede ser. Deuda que jamás será pagada, exactamente. Bueno, ya lo quité, gente, pero pues no sabía que estaba ahí. Honestamente, seguí hablando y no me di cuenta que estaba el último audio, porque lo retiré y no sé por qué se quedó. Pero bueno, si quieren, voy a recapitular entre una cosa y otra para que lo tengan bien claro. Por un lado, me parece que el último...
la última intervención que les puse con relación a New Fortress Energy y el contrato, es terrible lo que plantea Robert Mujica de que no se ajusta el contrato que tiene de frente al RFP, a la propuesta que presentó el contratista. Si eso es así, ¿alguien me puede decir quién en el gobierno de Puerto Rico tiene capacidad para hacer algo? Porque se supone que ese contrato lo hayan visto no solamente el gobierno de Puerto Rico y sus representantes, la famosa corporación que supuestamente ve los contratos y maneja la calidad y la coherencia de esos contratos. Volvemos para que sea un buen negocio para el pueblo de Puerto Rico. Por un lado. Segundo, la congresista Nidia Velázquez le dice al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, que si es cierto que tienen que aumentar la factura en 50 años para que pueda haber un repago de la deuda y reestructuración de la deuda de energía eléctrica para los famosos fondos buitres. Y él tiene que admitir que sí. O sea, lo que siempre se ha dicho desde el día 1, que esa deuda era impagable, pues es porque el pueblo de Puerto Rico la va a pagar por 50 años en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso lo dice Nidia Velázquez en un momento en que siempre ha cuestionado los niveles de aprovechamiento de esos buitres y que han utilizado de chequera y de cuenta de banco la miseria del pueblo de Puerto Rico. Eso está ahí, clarísimo. Tercero, y yo creo que es bien importante los planteamientos que le hace Pablo José Hernández como comisionado residente en Washington, en este caso del Partido Popular. El problema es que se quedan igual en la historia de la fundación del Partido Popular. Una vez más, en el Estado Libre Asociado, que más recientemente apoyó a la Junta de Control Fiscal. Quedémonos en el estatus de la colonia. Y lo que hace Pablo José Hernández, que lo hace muy bien, que le dice, ustedes fallaron como líderes en ese proceso de ayudar al gobierno de Puerto Rico o reenfocarlos para que hicieran las cosas bien con relación a los presupuestos. Abraza a la Junta porque le dice, ustedes han sido malos líderes. Necesitamos mejores líderes. Problemático. ¿Por qué? Porque supuestamente Pablo José Hernández está en una refundación del Partido Popular. Y la refundación del Partido Popular no se supone que sea para atrás, se supone que sea para el frente. Y si es para futuro, usted pensaría que dice, caramba, si tenemos gobierno propio, vamos a eliminar a la Junta de Control Fiscal, porque nosotros como ELA nos constituimos en un gobierno propio. No es para abrazarlo. Y me parece que eso es el problema que tiene Pablo José Hernández con esa línea de preguntas, que abraza una vez más. Le dice, diablo, qué mal lo estás haciendo. Lo critica, perfecto. Pero no le dice categóricamente, ustedes se deben ir porque han sido malos. Ese es el problema que tiene Pablo José Hernández. En un momento en que todo lo que surge precisamente de la oposición es que, primero, la Junta ha sido deficiente como gobierno de facto, se debe ir y el gobierno de Puerto Rico tiene que tener proyectos para desarrollar económicamente a Puerto Rico y esa deuda es impagable. Ese sería el plan que plantearon, por ejemplo, la alianza electoral en el 2024. No que nos van a empujar un aumento de energía eléctrica por 50 años para pagar las pensiones, para pagar todo lo que el gobierno se comió con corrupción. Y como último señalamiento, me parece importantísimo que el gobierno de Puerto Rico se constituye definitivamente como el peor colonizado y es Partido Nuevo Progresista en el poder que alega ser anticolonialista y por eso ellos quieren la estadidad para Puerto Rico. Y se colocan como el peor colonizado precisamente cuando abrazan a la Junta en los tiempos en que siguen dándole que hablar a la Junta de tan mal que lo hacen. Ponerse por debajo de esto es asumir históricamente
la peor posición de colonizados en todo el entramado del ejercicio gubernamental en Puerto Rico. Porque siguen practicando lo mismo. Siguen practicando la posibilidad de que sea un tercero el que venga a darle fuete y ellos lo cojan. Y no hay problema, porque todo lo que hablan es para las gradas. Yo espero que hayan podido entender el análisis por lo menos de los 3 videos. Y disculpen, pero seguí hablando y se fue la posibilidad de que escuchara. De hecho, no lo vi. Si no lo veo acá, es bien difícil que lo pueda tener siempre. Así es que gracias por la sintonía, pero sobre todo por la paciencia cuando cometo estos errores de estrictamente técnicos. Pero ahí estamos con el análisis. Vamos a volver a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué pasa. Tendremos un programa un poco más corto, pero ahí habrá información, porque de aquí a ahorita pasa de todo. Gracias por estar. No se olviden, pueden donar a través de fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre que estemos en vivo lo pueden hacer a través de este chat. Y cuando el programa esté en la biblioteca, le dan play y ahí sale el signo de dólar o el corazón. Gracias por esto, por compartir nuestros contenidos, siempre comentar y nos vemos a las 5. Buen provecho y que tengan un buen día. Hasta las 5 nos vemos. Hasta ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.